Sí, gracias por poner así algunas preguntas ahí sobre la mesa que las tenemos que responder. Milen, te toca. A ver, contanos, más allá de tu... Estaba acordando de los Samhain, pero no sé, de otros conciertos ahí, cuando ya estabas más canchera en la escena. Ujú. Sí, bueno, reitero, qué lindo escucharlas, bueno, muy enriquecedor conocer las historias de todas, me encanta. Sí, bueno, como comentaba, mi ingreso al movimiento ha sido más tardío en la época universitaria. Y bueno, a mí me parece interesante porque ustedes comentan, digamos, de que las bandas que empezaron a escuchar, pero yo empecé a escuchar las bandas locales, las bandas paseñas, ¿no? Y de ahí fue que di el salto a las bandas internacionales, bueno, a las que son clásicas y que todo el mundo, todo lo que se considera metalero debería escuchar, ¿no? Pero yo empecé con las bandas locales, como mencionaba. Entonces, digamos, fue a la universidad que ahí vi, eh, yo he estudiado, bueno, yo he estudiado en un colegio católico en la etapa escolar de monjas y he estudiado en la Universidad Católica Boliviana, igualmente tiene una igualmente católica, ¿no? Entonces, para mí me llamó mucho la atención la estética, ¿no? De algunos compañeros en la universidad que tenían esta estética dark, ¿no? Ropa negra, ropa de cuero, cadenas, etcétera, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención porque era digamos, de todo el contexto en el que vengo, que veía a varias personas con esta estética en un mismo lugar. Entonces, bueno, me empezó a interesar quiénes eran, qué hacían, y fue ahí que descubrí que eran integrantes de bandas de metal en La Paz. Y bueno, y me pareció muy interesante y justamente igual que Lula, cuando me empezaron a pedir trabajos de investigación para las materias de investigación que se tienen en la carrera de comunicación, decidí escogerlos, ¿no? A este grupo como mi objeto de estudio. Pero- y luego ya, bueno, conocí la música y ahí me quedé, porque me encantó todo lo que iba escuchando. Entonces empecé a investigar qué bandas eran, qué bandas había en La Paz, dónde tocaban. Entonces empecé igual a encontrar los espacios de presentaciones, de conciertos, de tocadas, que se dice acá, y empecé a conocer muchísimas más bandas, ¿no? Entonces me acuerdo que eh, sí, me enteré que había unos lugares así medio escondidos y medio, así que empezaban súper tarde sus presentaciones y que terminaban al día siguiente, o sea, de madrugada, prácticamente el día siguiente a la mañana. Entonces, para mí, que recién estaba empezando a entrar en movimiento, era medio complicado llegar a estos espacios, ¿no? Porque además era yo sola, o sea, yo, como mencionaba, toda mi familia sí, es rockera, tengo mis dos hermanos, pero no les interesa mucho el metal, ¿no? Entonces tenía que ir yo sola, porque cuando habían unos conciertos, digamos, más rock pop, que también estuvo de moda en los años 2010 aproximadamente acá en La Paz, que había un boom de bandas de pop rock en La Paz, que igual tenían muchos conciertos. Sí, vamos, digamos, con mis hermanos, pero a los de metal no me querían acompañar. Entonces fue ahí que conocí el G-Man Metal, uno, un evento impulsado por la Cruz y otras personas que no hacían sus conciertos de esta forma, sino los hacían de día en la Feria Dominical de las Culturas, que es un evento que había todos los domingos por la mañana en el Prado, que es como el paseo principal de la ciudad de La Paz, que ahí se apostaban distintos espacios, escenarios de distintos géneros, y ahí estaba el G-Man Metal en la mañana, así súper disponible para mí. Entonces empecé a ir a estos eventos y que luego tenían las etapas más finales en otros espacios como teatros o como centros culturales que sí tenían como horarios más tempranos. Entonces fue ahí que pude conocer muchísimo más la variedad de bandas que había en La Paz. O sea, en esa época me acuerdo más o menos, porque algunos ya no están, digamos, ¿no? Como mencionaba, de Samhain, Elemental, Signes, también estaba de Ragdoll Architect, y bueno, y Hate, ¿no? Que es como que sigue siendo, digamos, una de las más importantes para mí, para mi escucha. Entonces, ahí lo conocí. Y ahí, en esos espacios, veía a las chicas, a las mujeres, que estaban así, con esta vestimenta, con las chamarras de cuero, con estas botas, con los piercing, con los tatuajes, que para mí, reitero, viniendo del contexto que venía, era como muy distinto a lo que había visto. Las veía así súper fuertes, súper empoderadas, decía, wow,
qué increíbles estas mujeres. Entonces, igual eso me gustó mucho ver la presencia que tenían ellas y decir, uy, yo quería ser como ellas, ¿no? Y bueno, las mujeres me recibieron así bien, ¿no? Tranquilamente, fue interesante porque conversar con ellas era fácil para mí, digamos. Y igual escuchar sus historias de cómo habían llegado, ¿no? Así como ustedes, ¿no? Que tenían sus novios, sus enamorados, músicos en la escena, o que ellas eran, o ellas mismas eran músicos, así. Igual me parecía genial conocer músicas, así que agarraban la guitarra eléctrica, porque yo, o sea, yo conocía músicas que tocaban guitarra, como la guitarra normal, la guitarra clásica, pero las veía agarrar la guitarra, las veía agarrar la batería, así, batería no había muchas, bateristas no había muchas, pero agarraron la guitarra. Me parecía alucinante, decía, wow, qué increíbles estas mujeres. Entonces, me encantó, entonces por eso me quedé ahí, la seguía viendo y dije, ah, hay bandas de mujeres, entonces ahí empecé a buscarlas también, empecé a ver qué otras mujeres hay en el movimiento. Entonces, ahí llegué al Fem Metal Fest, que es igual otro evento que se ha organizado durante varios años en La Paz, en el que reunían a bandas integradas por mujeres o lideradas por mujeres, ¿no? Que igual ahí he escuchado. Y bueno, nos, ahí conocí a las mujeres que hacen gutural. Eh, una boliviana, bueno, que vivía en Bolivia, no sé si es boliviana o no, eh, pero que hacía gutural. Entonces a mí me parecía alucinante ver a una mujer haciendo gutural y en mi país, o sea, en mi ciudad, en Bolivia, ¿no? En La Paz, en Bolivia, porque sí había escuchado ya las bandas internacionales, que hay un montón, con vocalistas así muy buenas. Entonces eso me pareció genial. Entonces ahí dije, ¿por qué no se escribe sobre esto? ¿Por qué no se difunde? Digamos, porque yo ya empecé en el periodismo, entonces fue ahí que decidí hacer mi tesis de licenciatura sobre el movimiento, porque vi que no había documentación sobre esto, lo que se hacía, lo que se escuchaba, lo que se veía, ¿no? Entonces había abordajes, digamos, más superficiales en ese entonces, como el libro del rock boliviano, ¿cómo se llama? Que lo hizo un, eh, un músico, Basualdo, ¿o no? sí, del Basualdo, ¿no? ¿Cómo se llama Mm. el libro? Del Basualdo, que es un texto que es muy interesante, digamos, como base, ¿no? Pero que es un resumen de todas las bandas de rock, de distintos géneros y subgéneros, ¿no? Que tienen mm, pequeñas fichas de las bandas, ¿no? Se llama Rock Boliviano, 4 décadas de historia, de Marco Basualdo, ¿no? Que ya tiene varias ediciones que ha ido aumentando, pero es como mini fichas de bandas, de todas las bandas de la historia del rock en Bolivia, ¿no? Entonces, eso es una vez interesante, pero específicamente solo de metal no había. Creo que no hay. Entonces, por eso decidí ahí hacer mi tesis sobre este tema y que luego se convirtió en un libro y a partir del cual seguí investigando. Entonces me pareció súper interesante y con mi libro vi que había las ganas de poder, de otras personas, ¿no? De hacer este mismo tipo de investigaciones, de escribirlos, pero como que se fueron diluyendo. Entonces ahí fue que seguí buscando las opciones o los lugares donde se podía, eh, digamos, impulsar la investigación del metal y he visto que ha habido varias, digamos, como iniciativas, pero muy pequeñas y que no han llegado a crecer. En este camino es que llegué a la red de estudios y experiencias ENIDES de Heavy Metal, que mencionó Lula, que se inicia en Argentina con este grupo tan lindo de personas y que me parece, o sea, como decía, me parece lindo lo que están haciendo y decía que se pueda ver la forma de replicar en Bolivia, porque han hecho 2 encuentros con gente que estudia, que escribe sobre el metal desde distintos puntos de vista, de sus distintos géneros, de sus distintas acciones, y con esta visión, ¿no? Antipatriarcal y feminista, que el metal tiene obviamente un sesgo machista, o sea, desde su creación, creo, y en su desarrollo. Hay mucho, mucho. Como decía yo siempre he tratado de conversar con las mujeres y aunque no lo decían, a mí me están discriminando, pero se nota, digamos, incluso en la forma en que vienen otras veces, dices, ay, ¿por qué has tocado así? Deberías tocar así, les decían los hombres a las músicas, ¿no? O sea, cuando ellas eran las que estaban sobre el escenario y los changos estaban digamos, en el público, no eran uno más, pero
se creían con el derecho de decirles cómo deberían tocar, digamos, ¿no? O como decían, que sí se respetan a las chicas cuando son la novia de alguien, ¿no? Y si no, es como que la excluyen, ¿no? Sí, 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 es excluida, eran excluidas algunas chicas, ¿no? Entonces era, y encontrar este grupo que tenía esta ideología me parece súper interesante, por eso es que me uno y ahí como que retomo mis investigaciones que las había dejado, digamos, de lado por tema tiempo, por tema de muchas cosas, ¿no? que suceden en la vida. Y hemos empezado a retomar la investigación ya con esta visión muy distinta a la que he planteado en mi tesis, en mi libro, y que con la que, bueno, más adelante vamos a hablar de esto, con la que me gustaría seguir, ¿no? Entonces, quiero destacar el metal hecho en Bolivia, no por chauvinista, sino porque realmente hay mucho talento y que sí, el tema de la pandemia obviamente ha pausado muchos proyectos que habían. Yo sabía que había un montón de discos que se estaban preparando en 2019 y que tenían planes de salir entre el 2020 y 2021 que han quedado en pausa, que han quedado en stand-by, que bueno, es malo para la escena, ¿no? Entonces me parece que ojalá que se puedan resolver estos temas, que además, bueno, tú sabes el tema, pero muchas de estas bandas tenían apoyo de instancias municipales y nacionales con fondos que habían en gestiones pasadas, fondos públicos, concursos, fondos públicos que se hacían, que les apoyaban y que actualmente han sido suspendidos, creo que todos los fondos destinados a la cultura en la ciudad de La Paz. Entonces eso también me parece que, no directamente, pero que de alguna forma también ha mantenido esta pausa que se inicia con la pandemia, que me parece igual preocupante. Pero claro, hay muchos músicos, o sea, sobre todo en el movimiento, digamos, no somos independientes, somos underground, no necesitamos que nos ayuden, pero creo que la difusión es muy importante, ¿no? O sea, hay una ideología, entiendo, pero también creo que sí hay que pensar siempre en difundirse, en salir, ¿no? Como decían, estos eventos que habían, que reunían a personas a las bandas de Perú, de Bolivia, de Chile, digamos, tenían una circulación muy interesante. Entonces, ojalá que se pueda retomar esto, porque claro, he visto que los conciertos de presentación de las bandas han vuelto, digamos, a las tocadas, pero a estas tocadas que son súper tarde, que son en lugares lejanos, medio ocultos, ¿no? Mm. Pero creo que sí, hay que pensar, hay que volver a esta idea, lo que hay que impulsar de Gimani, de tener espacios para que más gente conozca el movimiento, para que más gente conozca la producción, porque realmente hay bandas que tienen propuestas muy, muy buenas, y en todos los géneros y subgéneros. Entonces, por ejemplo, sí, mis primeras bandas, digamos, han sido más power metal, me sigue gustando mucho el power metal, el metal sinfónico, etc. Pero gracias a las personas que estoy conociendo ahora, estoy conociendo bandas de black que son muy buenas. Entonces, creo que me gusta seguir conociendo, que cada vez que conozco a una persona del movimiento, me presenta una banda, y eso es lo lindo, también conocer a una persona, ya sea de Bolivia o de otro país, me presenta una banda, o sea, es como que me comparte, digamos, parte de su historia, y escuchar y descubrir estas bandas es alucinante también. Entonces, por eso es igual lo que me gusta, que siempre estás conociendo más cosas, nuevas bandas, nuevas propuestas, nuevos sonidos, que aunque, claro, son bandas que tienen años, pero para mí descubrirlas, digamos, es lo que igual me encanta, y cada uno tiene cada sonido, así, es muy lindo. Gracias, Milen. Algo que de lo último que has mencionado es creo que en este momento pandemia, post pandemia, que todavía está así, digamos, no creo que estemos en condiciones de decir ya ha pasado, digamos, pero me parece, es algo que les cuento a muchos, es que en Bolivia o en La Paz, digamos, que es donde está la escena más grande metalera, hay más conciertos que incluso aquí. O sea, aquí recién ha empezado otra vez, digamos, ¿no? Pero así muy escasos, digamos, ¿no? No como en La Paz, que de repente se abrió la cuarentena rígida y era todo así, ¡pah! ¿No? Pero es como dices, Milen, de que es los conciertos a horas, a las mismas, que empieza, como decimos nosotros, a las 500, ¿no? Que empieza muy tarde y todo eso. Y yo estaba pensando hace unos días igual, cuando estaba escribiendo sobre la escena que yo conocía, como la Milen comentaba cuando estaba iniciando el Illimani Metal,
Y para presentar ese proyecto a la alcaldía, porque era eso lo que menciona Milen de las ferias dominicales, es una instancia que depende de la dependía de la alcaldía en La Paz. Eran espacios, digamos, públicos, ¿no? Organizados, pagados por la alcaldía, pero que, digamos, muchos en la escena podrían decir, no, se han vendido, que no sé qué, cómo van a negociar con los principios de la escena underground, ¿no? Con las autoridades, digamos. Y yo siempre lo he visto al revés, digamos, porque al final esos em, son ingresos o son mm, espacios públicos pagados con los impuestos de todos, digamos, ¿no? O sea, más democrático, o sea, tendría que ser así, ¿no? Todos tendrían que tener acceso a esos espacios. Entonces, no es lo mismo que ir con una empresa qué sé yo, de cerveza, digamos, que es privado, y que más sí son la mayoría de los conciertos aquí y en la China, o bueno, no sé si en la China, pero en varios lugares, ¿no? Em, donde buscas sponsores privados, ¿no? Bebidas alcohólicas, qué sé yo, y otros. Entonces, yo creo que es la percepción que cada uno tiene, cada una, de cómo ves, cómo se puede mejorar, dónde llegar, digamos. Y siempre recuerdo eso porque, o sea, siempre va a haber gente que tenga una excusa, ¿no? O algo que criticar, pero sin nada propositivo, ¿no? Entonces, me acuerdo bien de eso porque igual, si no era porque era un espacio del gobierno, digamos, entre comillas, el otro era de cómo van a hacer conciertos los domingos ahí en la mañana, digamos. Cuando como escena metalera estábamos pidiendo más espacios, digamos, o sea, si al final te dan todo, no importa pues la hora, el día, eso, o sea, vas, ¿no? Y yo lo comparo ahora, digamos, con mi experiencia de vivir aquí y de ir a festivales grandes, digamos. Si me gusta una banda y toca a las 10 de la mañana, voy a ir a verla. No me interesa y si la banda toca a las 4 de la mañana, igual me voy a quedar a ver, porque me interesa la banda, no tanto el horario, digamos. Entonces, creo que por eso también me interesa hacer una discusión, una charla no solo con ustedes, sino con metaleros hombres, porque hay que trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, como ustedes dicen, ¿no? Es como la típica, ¿no? ¿Por qué estás aquí, no? Eres la chica, digamos, la novia, la polola de quién, ¿no? Eso también yo he escuchado, o sea, pero cuando yo he empezado a ir a conciertos, eh, eso es algo que pasa independientemente de que uno sea mujer u hombre. Cuando eres nuevo en algo, siempre va a haber alguien que te va a poner un pero. Entonces, no es que solo las mujeres son discriminadas cuando están entrando en la escena. Y eso me ha dado, ahora sí lo puedo comprobar, porque pueden escuchar varios de los podcasts que hemos hecho ya con varios invitados de varias generaciones. Y a uno era, ¿no? ¿Porque vienes aquí? Porque eres más, algunos era porque tenían más dinero que otros, entonces no podías estar, a otros era porque se veían de otro color, y no solamente, digamos, porque son más oscuros, sino más claros igual. O sea, siempre hay un tipo de discriminación. Y eso sí, yo ya lo tengo bien claro, digamos, ¿no? Entonces, no es discriminatorio entre sí, ¿no? Y además a mí me pasaba otra cosa. A mí me discriminaban las mismas chicas, aunque eran pocas, digamos. Entonces, tampoco podría decir yo, las chicas nomás discriminan, ¿no? O sea, hay todo tipo de discriminación y yo creo que igual para los chicos que están entrando en la escena, los adolescentes, no es más fácil. O sea, es igual complicado. Entonces, ahora ya las conocemos. Hemos escuchado sus inicios, un poco de ustedes y voy a rescatar algunas de las otras palabras por ejemplo, de la Susana. Qué genial. Mira, Susana,
es Qué hermoso, y es la primera edición. Esa es la primera edición, Sí. es la más linda. Sí. Sí. Sí, mira, hasta la cosita se está cayendo ya, porque si no ves, siempre se rompían estos dientecitos. Sí. Yo tuve la otra, que es como una Es carátula en blanca. blanco, Sí, sí. con los lobos que están así peleándose. Ya, ya, la próxima vez que nos veamos tenemos que escuchar esto. Pero, ¿ves? O sea, somos casi de la misma edad, Susana. Entonces es bien seguro que hemos escuchado casi las mismas cosas, la misma época. Y es chistoso porque yo lo comparo mucho por cuando mi mamá se encuentra con sus amigas, digamos. Y, y digamos, no necesariamente de la misma ciudad, ¿no? A veces mi mamá igual tiene contactos en otros países, qué sé yo, y empiezan a escuchar la misma música. Y es así como, ah, yo también escuchaba eso, digamos, ¿no? Esa emoción, ese vínculo que la música logra entre las personas es así, es incremental, no se puede romper, ¿no? O sea, es más bien, es lo que hace fácil que las personas se unan. No necesitas decir nada, digamos. Escuchas una canción y, o sea, vas a sentir lo mismo que esa otra persona. Entonces, ya sabes qué vamos a escuchar. Y si por ahí atrás está igual mi brujería, pero un cacho ya más viejito. Pero sí, también escuchaba brujería. Qué genial. Y algo más que quería, quizás para ya entrar en la última fase de esta primera charla, que espero que sea una de muchas. No sé si te comenté de la que leí algunos comentarios de algunos trus. Sí, creo que eran varios peruanos y bolivianos. O sea, varios conocidos míos que estaban, ¿no? O sea, alguien compartió, digamos, una de estos seminarios de conversación sobre el heavy metal y su reacción era así como, ¿cómo es posible? Digamos, ¿no? ¿Cómo van a hacer eso? O sea, así como estos poseros, estos posers, no tiene nada que ver, eso no nos, como que no creen que el heavy metal o esta comunidad, esta cultura, este movimiento cultural sea un tema de estudio, digamos, ¿no? Pero y por eso creo que es tan importante hacerlo, o sea, puede ser que no haya sido necesario cuando estaba empezando, digamos, pero ahorita son pues ya más de 50 años, ¿no? Entonces hay pues material, hay historias, hay bandas, hay todo para hacer una investigación. Y no es la primera, ni es el único movimiento cultural al que se le echa un estudio, digamos. O sea, bueno, cosas así. Entonces, por eso es para mí importante lo que haces, Vela. Como lo que hace la Milen también, y la Lula, y tú, Susana. Por lo que estás haciendo igual en tu doctorado, ¿no? O sea, podemos hablar quizás en otra charla sobre eso, pero yo creo que tiene mucha relación con lo que decía Milen del machismo, digamos, ¿no? De que si el machismo es solo, es así, el metal ha nacido machista. Yo lo pondría ahí, digamos, en la mesa la pregunta, pero yo creo que para mí el metal es más bien de todos los otros estilos musicales, es el menos machista. Para mí, o sea, yo lo veo desde la otra, ¿no? O sea, o esa es mi percepción, ¿no? O sea, quizás de los estilos más mainstream, si quieren llamarlo, digamos. No sé, si quieren comparar con el reggaetón, no sé. Ahí lo pongo en la mesa ya. Podemos discutir otro rato de esos. Y, y la pregunta de Lula, de qué hace pesada la música, voy a pensar, Lula, para darte mi respuesta. Pero sí, creo que es igual. Creo que tiene que ver mucho con lo que decía Milen, de cómo veía a las metaleras, digamos, cuando ella las estaba conociendo y las veía empoderadas, digamos, ¿no? Entonces, o lo que decía Dela, que, o sea, su novio era como su caparazón, digamos, sin que ella lo haya escogido, ¿no? O sea, ella se decía de ese privilegio, digamos, de tener un novio
pero y que por eso era como que intocable para los demás, digamos, ¿no? Pero no era ella no era, ¿no? O sea, alguien le ponía ese caparazón, ¿no? Entonces yo creo que son varios temas del que hablar, todo eso, pero yo me veo más como la Milen decía. Para mí, o sea, el metal es mi caparazón, digamos. Entonces, cuando me pongo como les digo siempre, mi chaqueta, mi patch battle vest, o mi chaleco de parches, digamos, esa es mi armadura, digamos, ¿no? Entonces, creo que en eso me identifico mucho no solo con las mujeres metaleras, sino con los hombres. Así que ahora ya es una ronda de quién quiere comentar al respecto de algo más, para ya podemos ir cerrando. Sí, a ver, como que se me vinieron a la mente muchas cosas en estas últimas palabras que decías, Krups, pero siento que algo que quiero tal vez engancharme un poquito de una idea que a lo mejor me quedó dando vueltas de lo que hablé hace poco fue el por qué, por ejemplo, para mí era tan importante y lo tomo como una bandera muy personal, política, feminista al mismo tiempo, del haber dicho en varias ocasiones por qué quería tener una banda de solo chicas. Y yo siento que desde mis inicios en este roce con el mundo metalero, sí sentí la discriminación. Y yo creo que desde una época tan temprana o de estos años en donde yo tuve, digamos, mi proximidad con el metal, creo que incluso estaba más profunda esa, esa discriminación, lo voy a llamar derechamente, o sea, encontrarme con frases como el metal no es para las mujeres o ya de inmediato desterrándote, quitándote el acceso a ello, incluso pasando por un ninguneo, ¿no? de la figura femenina. Eh, hasta más adelante, ya en mi época más, digamos, tocando, ya en escenario, con algún tipo de trayectoria de por medio, las mujeres no pueden hacer metal. Y era otra de las frases con las que también me encontraba. O sea, primero el metal no es para las mujeres y después las mujeres no pueden hacer metal. O sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tener una banda de mujeres era una postura entonces totalmente y completamente personal, desde una posición política feminista, debo reconocer? Sí me tocó ver desde otra vereda, una vereda ya como música, eh, una discriminación positiva. Y esto es muy interesante, la discriminación positiva, cómo ejerce o toma forma, que es que nos invitaran a más tocatas, que nos llamaran muchas veces para, oye, les gustaría tocar aquí, allá, muchas veces no en nuestra misma ciudad, Iquique, sino que en otras ciudades. Fuimos como 4 o 5 veces a Antofagasta en un año, o sea, en un año. Entonces uno se pregunta, ¿qué pasa ahí? Y en los escenarios nos miraban primero de pies a cabeza, son chicas. Primero te evalúan estéticamente, si son bonitas o no son bonitas, qué instrumentos tienen, y pueden tocar. Y finalmente la sorpresa, porque quedaban luego del primer tema que siempre se sentía mucho eso desde el escenario, luego de terminar el primer tema, un silencio, era un silencio del que era como, y podían tocar. Y ese era el comentario que después, ya post-show, nos escuchábamos muy habitualmente. Entonces, sí, quería un poco tal vez llevar un poco este tema, que después de todo es algo que nos une aquí. Todas hemos estado de alguna forma recibiendo algún tipo de discriminación a lo largo de nuestra trayectoria en la escena. Creo que has puesto una interesante pregunta. Ahora creo que eso yo lo he visto no solo en la escena metalera, sino en varios escenarios, incluso políticos, ¿no? Como ahora hay una cuota de género, entonces ahora como la paridad y todo eso, entonces por eso yo digo que el machismo y la violencia no es solamente en una visión de la escena, sino es más general como sociedad, digamos.
¿no? Entonces es como que ahora no, no, ahora hay una cuota para las mujeres, entonces ya no importa con quién, pero hay que cubrir esa cuota, ¿no? Entonces, obviamente, mejor que la cuota sea más estéticamente, visualmente, no sé, más atrayente, digamos, no sé, o qué sé yo, pero yo lo veo mucho en eso y eso tampoco está bien. Porque, bueno, solo para referirme al ambiente político y todo eso, entonces ya pues por escoger a una mujer puedes escoger a alguien que puede ser peor que alguien que era hombre que estaba en ese mismo puesto, digamos, ¿no? Porque la puedes corromper igual, digamos, o sea, no es discriminatorio, digamos, ¿no? No es independiente de eso. Pero sí, creo que es otro buen punto que hay que profundizar y ver en qué se parecen nuestras escenas y por qué ha cambiado así tan, como dices, Susana, me estabas haciendo recuerdo y era así, ¿no? O sea, el metal no es para mujeres, ¿qué haces aquí? ¿Por qué vienes aquí? Digamos. Pero yo me acuerdo, quizás mi experiencia es un poco diferente, porque yo he ido a uno de mis primeros conciertos, unders, como le decimos en Bolivia, los undergrounds. He ido con otra chica que me ha llevado. Entonces ella era mayor que yo, digamos, mi amiga Mariela. Y no, pues era así, llegar con otra chica. Y creo que éramos las únicas dos chicas, digamos, en todo el concierto. O había una más, no sé. Pero yo, digamos, siempre he tratado. Y ya después, cuando conocí a muchos metaleros, muchos amigos, y he empezado a viajar con las bandas incluso. Las chicas venían a mí porque yo conocía a los de las bandas, digamos, ¿no? Entonces se acercaban a mí para llegar a mis amigos, digamos, ¿no? También. O sea, pasan demasiadas cosas al mismo tiempo, entonces puedes evaluarlo desde varias perspectivas. Entonces, no sé, ¿qué creen que puede ser todavía un buen tema para poner sobre la mesa? Sí, yo quería comentar un par de cosas que se me quedaron, o sea, me quedé pensando, primero bueno, creo que todo lo que estamos diciendo tiene que ver ya no solamente con las escenas de metal, sino con la relación entre fuera de la escena, ¿no? O sea, la realidad fuera de las escenas, las realidades nacionales, locales y las propias escenas, ¿no? Y para esto que decías de que las autoridades apoyaran, no sé, abrir espacios para que se hagan conciertos y todo eso, de repente sería bacán que hablaras con alguien de Ecuador, ¿no? Porque ahí sí se vive de esa manera. O sea, hay una relación entre la política y el metal. Y, o sea, tanto así que incluso ya, o sea, se vive hasta de forma partidaria, ¿no? Ese es otro rollo porque entonces empiezan las discusiones en la propia escena de metal sobre, oye, ¿tú qué partido político perteneces o por qué estás apoyando a este partido político, ¿no? Cosa que en otras escenas no se ve. Y luego que sí, para mí es claro que el machismo no solamente es una conducta de hombres, sino de todo género, ¿no? Yo ni siquiera diría hombre-mujer, sino de todo género, o sea, machista puede ser cualquier persona. Y de hecho, para mí, o sea, yo estoy a favor de lo que dice una investigadora americana que ya falleció, ahorita no me acuerdo el nombre, pero creo que te puedo pasar el artículo, que ella iba en contra de la gente que decía que lo que se necesitaba en las escenas era mayor presencia femenina. Ya, porque, o sea, supuestamente si tú amplías la posibilidad para que las mujeres participen en el metal, o como con estas cuotas de género, por ejemplo, ¿no? Estás poniendo paridad en las escenas y ella decía, pero eso, o sea, si tú estás hablando de eliminar el machismo en las escenas, eso no va a servir de nada, porque ¿qué te garantiza que esas chicas que están tocando ahí no reproduzcan los mismos eh, discursos y las mismas conductas machistas? O sea, nada te lo asegura, ¿no? Es un cambio de chip lo que hay que hacer, tomar mayor conciencia de género, ¿no? Conciencia feminista al final, ¿no? O sea, de ponernos como iguales, todos los géneros, luchar por la igualdad de derechos y oportunidades de las mujeres realmente, ¿no? Para mí eso es el feminismo. Entonces, como que
estas cuotas no servían de nada, no servía, como te digo, aumentar la presencia de las mujeres dentro de las escenas si es que ellas también iban a seguir reproduciendo las mismas costumbres, los mismos discursos. Sí, yo comparto en cierta forma lo que dices de porque tendríamos que remontarnos a incluso la escena musical, digamos, ¿no? ¿Quiénes podían hacer música clásica, digamos, al principio? O sea, no es que solamente, bueno, tendríamos que hablar desde históricamente, ¿no? Pero yo, digamos, me preguntaba por qué cuando yo iba, me remonto, me quiero tratar de tener esa unión en común con la Susana, porque cuando yo iba a los Anders, en los 90, mediados de los 90, y como contaba, no había muchas chicas, y decía, ¿por qué no hay? O sea, ¿es que no hay? ¿Es que no están aquí? Y ahora que ya conozco más y bueno, ¿no? Yo creo que es porque no las dejaban ir, ¿no? También. Entonces, ahora me pregunto, digamos, y quizás por eso quisiera invitar a metaleras que están ahora empezando, o sea, adolescentes quizás, no sé, que nos cuenten, porque ahorita no sé cuánto ha cambiado eso, digamos, ¿no? Pero tengo la percepción de que antes, como dice Susana, ¿no? Antes había o sea, era más difícil como mujer entrar, digamos, porque te cuestionaban a todos, digamos, pero era más fácil que te cuestionen porque te veían mujer, digamos, entonces era directo, te iban a discriminar porque eres mujer, digamos. A los chicos ya tenían que buscarle algún defecto, me imagino, para discriminarnos, ¿no? Pero ahora me pregunto, o sea, por ejemplo, cuando uno ve las noticias y todo eso, o sea, la inseguridad, digamos, ¿no? Entonces, si yo tuviera hijos ahorita, los dejaría ir a algún concierto, digamos. Tendría que ver dónde es, ¿no? No sé, así son, quizás igual ver cómo funciona. Pero cuando comparo, digamos, y veo a los adolescentes aquí que van a conciertos, eh, es pues, o sea, el simple hecho de que haya mejores sistemas de transporte público ayuda un montón. O sea, y yo me pongo a pensar en eso, ¿no? O sea, si podía ir a algún lugar con mis amigos y saber que voy a salir de ese boliche a tal hora y voy a poder tomar un bus o lo que sea para llegar a mi casa tranquila, digamos, eso no beneficia solo a las mujeres, digamos, a todos, ¿no? Entonces son cosas así que yo me pongo a pensar y que lastimosamente en escenas, digamos, como la boliviana, eso, o sea, no han mejorado mucho las condiciones, digamos, de seguridad. Por eso también he empezado a hacer el imán y eso porque los adolescentes necesitaban un lugar donde ir, digamos, de día. Al final podían ir con sus papás, digamos, ¿no? Y los conciertos acababan a mediodía, digamos, ¿no? Entonces y, y lo que dice la Milen es verdad, o sea, esa tradición de empezar, ponen en los flyers, digamos, 8 de la noche y empieza a la medianoche, digamos, ¿no? Y no sé, yo siempre he estado en contra de eso, la verdad. Pero bueno, es ahí otro tema que pongo en la mesa. Así que gracias, chicas. No sé si alguna quiere cerrar y espero verlas en la siguiente charla. Ya podemos hablar internamente para quedar y ver las prioridades, ¿no? Mil gracias de nuevo por su tiempo y su interés y su trabajo. Bueno, yo quisiera decir algo mínimo antes de que nos retiremos, que me quedé con un comentario que me parece como muy interesante acerca de por qué esto de las mujeres dando vuelta en circuitos académicos, hablando sobre el metal, cómo es esto que haya investigaciones acerca de este tipo de música.
Y me parece muy interesante también porque ahí habría que pensarlo desde la posibilidad de descolonizar la escucha también, ¿no? ¿Por qué hay determinadas músicas, determinadas prácticas que sí tienen una validez y otras no? ¿Por qué hay músicas que consideramos superiores, ¿no? Con respecto a, no sé, por ejemplo, instrumentos, sonoridades, personas que performan a otras? Y que indefectiblemente esa descolonización de la escucha nos va a llevar en algún punto a poder despatriarcalizar estas prácticas, ¿no? Y que tiene que ver con lo que decía la compañera Adela, de poder generar y construir conciencia feminista y transfeminista, ¿no? Porque también hablamos de la presencia de mujeres en las escenas, pero, pero aún es todavía menor la presencia de disidencias en las escenas. Cuando estamos hablando de personas que tienen una expectativa, personas trans que tienen una expectativa de vida de 35 o 40 años. ¿Qué es lo que sucede también ahí? Entonces creo que hay muchísimos, es como algo súper complejo y que estaría buenísimo poder seguir hablando al respecto de esto y que no me parece menor, ¿no? Poder hablar de la descolonización, ¿no? Como mujeres en nuestra América, en Latinoamérica, y hacer camino en este sentido, ¿no? Para poder ocupar esos lugares, ¿no? Poder escribir e investigar dentro de circuitos académicos libremente. Gracias, Lula. Ya me No, a está ustedes, anotado gracias. este tema también. Como ven, ya son varios temas los que hay que tratar, así que hay que ponernos a organizarnos. Y bueno, ya saben, este es un espacio que tenía planeado abrir hace mucho tiempo y me alegra mucho por fin haberlo abierto y cualquiera que quiera participar es bienvenido para los siguientes temas. Creo que hay mucho por hacer, pero a veces el tiempo nos falta. No hay suficiente tiempo para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Gracias nuevamente. Hasta la próxima. Gracias a ti, Cruz. Gracias. Muchas Chao, gracias. Muchas chicas. gracias a todas. Gracias. Lindo. Abrazo a todas.